Es una ley suprema que establece, organiza y faculta un gobierno, pero debe ser limitado ya que el poder recae en el pueblo y no en una sola persona, con la finalidad de instaurar una democracia para que no surja inconstitucionalidad y así se respete la norma de normas. La rotación es un principio que permite que el gobierno sea cambiante para que así no se convierta en una dictadura y de este modo el gobierno implementado exista una democracia y también un cumplimiento de la Constitución. En 1810 fue la primera en promulgar una constitución. Se estipuló la libertad de la ciudadanía, de súbditos blancos, mestizos como de los indígenas. Se consagró el derecho a la propiedad privada. Se establecen métodos democráticos para escoger a los gobernantes. Se consagra el federalismo, la libertad de esclavos. La Junta Suprema de Santa Fe promulga la Constitución de 1811. Se instauró una monarquía constitucional que era el rey, Fernando VII. Fue conservadora, declaró el catolicismo como la religión de Estado y prohibía profesar otro culto. Se consagra la primera Asamblea Nacional, Constituyente y del Congreso. En 1811 surgieron las constituciones provinciales, Cartagena, Tunja, Antioquia, Mariquita y Neiva. La más corta constitución fue en 1853 y contenía 64 artículos. La que más tuvo vigencia fueron las de 1886 y 1991, la primera con más de 100 años de antigüedad. La más larga de la historia, la de 1991, con 380 artículos. La Constitución de 1886 fue la Carta Política Nacional que rigió desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, liderada por los presidentes Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Esta Constitución fue proclamada el 5 de agosto de 1886 y derrocó la Constitución de 1863, que fue de carácter liberal, y asimismo fue derogada por la Constitución de 1991. En 1886 pasó de llamarse la Nación Colombiana a la República de Colombia. Así se inició una nueva forma de organizar la sociedad, de gobernarla. Por ello se fortalecieron las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Tras esto, los conflictos entre la Iglesia y el Estado liberal se fueron mitigando. En esta Constitución se reconoce que la religión católica es la religión de casi todos los colombianos, y los poderes públicos estaban obligados a proteger y a respetar la religión. Es decir, que la Iglesia tenía poder jurídico, de educación y en muchos aspectos más. También unificó las Fuerzas Armadas de cada departamento en un gran ejército nacional. A finales de la década de los 80 y principios de los 90, 4 de los candidatos presidenciales fueron asesinados. Entre ellos se encontraban Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán, Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo. En aquellos años, nuestro país era testigo del caos institucional y víctima de un conflicto armado con múltiples variantes, como era la guerrilla, el narcotráfico y el paramilitarismo. El panorama era desolador y la confianza en las instituciones era cada vez menor. Y es en este contexto donde nace un movimiento estudiantil que revolucionó la política colombiana. En 1989, estudiantes de varias universidades, primero privadas y luego públicas, comenzaron a articularse entre sí para elaborar una nueva constitución, y es así como este movimiento pasa a llamarse de la séptima papeleta, pues invitaba a la ciudadanía a introducir un voto adicional en las elecciones legislativas y municipales de marzo de 1990, donde se elegirían 6 cargos públicos como Senado, Cámara, Asamblea, Consejo, Alcalde y Consulta Liberal, y como voto adicional o séptima papeleta la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Poco antes de los comicios, la autoridad electoral anunció que estos votos no se contarían formalmente, pero fue tan grande la cantidad de ellos que la Corte Suprema de Justicia reconoció que era legítimo organizar un plebiscito sobre el tema. Este se realizó el 27 de mayo, el mismo día de la elección presidencial, y 89% de los electores votó a favor de la llamada Asamblea Constituyente, y es de esta forma como se marca la ruta hacia la Constitución de 1991. Tras varios días de redacción en el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, el 4 de julio de 1991 fue presentada la Constitución Política que rige al país hasta nuestros días. Esta nueva Carta Política creó algunas instituciones, le quitó varios poderes al presidente de la República y trajo consigo muchos cambios más. Colombia pasó de ser una república unitaria a ser un Estado social de derecho. Dejó de ser un Estado con soberanía nacional para pasarle la soberanía al pueblo. Se prohibió el estado de sitio que facultaba al presidente para legislar por medio de decretos con fuerza de ley. El sistema judicial se estableció como una rama autónoma del poder público. Aquí se creó la Fiscalía General. Se buscó consolidar la descentralización por medio de la votación popular de gobernantes y la participación de los territorios en el presupuesto nacional. Se dio un reconocimiento a la multiculturalidad y un tratamiento especial y de mayoría de edad a los indígenas. Se le dio apertura al sistema democrático y se puso fin definitivo al bipartidismo. Se centralizó en el Banco de la República la emisión de la moneda, que antes era potestad del presidente. Se establecieron mecanismos de democracia participativa, como el plebiscito, el referendo y la consulta popular. Se estableció un Estado laico y se dio reconocimiento a religiones distintas a la católica. Y se creó la Corte Constitucional, la descentralización de la rama judicial y otros cambios que dejó la Asamblea Nacional Constituyente. Se refiere a las normas y principios que no se encuentran plasmadas ni articuladas en la Constitución, pero están integradas por otras vías y en mandato de la Constitución. Se origina en Francia, en un Consejo Constitucional, a través de una sentencia para dar control a la administración pública y principios generales del derecho. La función es interpretar el derecho internacional y forman parte los tratados de derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los tratados de límites. El bloque de constitucionalidad contiene normas internacionales, por tanto son una herramienta para la Constitución de 1991 y para el ordenamiento jurídico. El propósito es incluir normas internacionales para establecer garantías y libertades que deben tener los individuos y la sociedad. El marco legal del bloque tiene 6 normas fundamentales dentro de nuestra Constitución de 1991, que son el artículo 9, 93 y 53, y también están el artículo 214, numeral 2, y el artículo 102, inciso 2, que atraen estatutos internacionales al derecho político nacional. Como dispositivo integrador de las normas supranacionales, el bloque pone la necesidad de 2 supuestos que prevalecen en el orden interno. Primero, el reconocimiento de un derecho humano. Segundo, que se trate de un derecho cuya limitación se prohíba durante los estados de excepción, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a no ser sometido ni a desaparición forzada. La Corte denomina bloque de constitucionalidad a las normas de rango constitucional, los parámetros de constitucionalidad de las leyes y las normas que son constitucionalmente relevantes en un caso específico. Podemos concluir que el bloque constitucional tiene ventajas, impulsa la democracia, permite que la Constitución sea activa y se adapte a los cambios del contexto.
También faculta a los jueces constitucionales a tomar en cuenta principios y derechos que no están en la Constitución, pero que con el tiempo pueden adquirir importancia.